Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te quiero dar una muy cordial bienvenida a mi canal. Siempre es un gusto que nos acompañes. Hoy vamos a estar estudiando un tema relacionado con la Navidad. Vamos a estar celebrando con esta enseñanza el nacimiento de Jesús. Así que vamos a estar estudiando el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 y 2 y vamos a estudiar algunas profecías que Mateo menciona. Si no te has registrado en este canal, yo te invito a que lo hagas si te gusta el contenido y también que le des un like ahí a la campanita y al tema de hoy para que el algoritmo lo envíe a muchas personas más y muchos reciban esta enseñanza. Y desde luego, si tienes comentarios, los puedes poner o preguntas y yo con mucho gusto estaré respondiendo en algún momento. Bueno, sin más, vamos a continuar. Hoy vamos a tener un estudio especial porque es un estudio sobre la celebración del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús que lo celebramos en la Navidad y que cada uno festeja de diferentes maneras. Y hoy vamos a estudiar el texto bíblico, la palabra del Señor, para que Dios en su amor nos revele, nos muestre un poco más. Y digo un poco más porque todos los años hacemos estudios relacionados con este tema y pido al Espíritu Santo que esta vez nos enseñe algo que crezca en nosotros, que continúe complementando el conocimiento que tenemos, pero sobre todo que la vida de Dios descienda sobre nosotros y nuestro ser interior sea transformado mientras hacemos este estudio. Y vamos a basar el estudio en el libro de Mateo, entre los capítulos 1 y 2. Mateo es un escritor de los evangelios y él era judío. La gente a la que se está dirigiendo su audiencia es una comunidad judía. Estos dos capítulos él los dirige para darles a estos judíos que lo están escuchando, que están leyendo, las evidencias que ellos necesitan para entender que Jesús es el Salvador. Hay aproximadamente 300 profecías sobre el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Estos son profecías dadas en el Antiguo Testamento sobre la Navidad, cientos de años antes del nacimiento de Jesús. Y fueron dadas por hombres y mujeres que vivieron en diferentes lugares geográficamente, que no se conocieron entre ellos y con muchos años de diferencia uno del otro. Y Mateo, en estos dos primeros capítulos de su evangelio, menciona 5 de estas profecías. Vamos a estudiar estas 5 hoy. Podemos apreciar a través de las profecías varios elementos importantes. Voy a mencionar algunos. Dios es un Dios de planes. En las profecías podemos ver que Dios planifica. ¿Por qué? Porque una profecía es Dios hablándonos sobre algo que va a suceder 700 años después. O sea, Él tiene un plan, Él tiene una estrategia de cómo lograr su meta, de cómo lograr el plan. Si no es que Dios, cuando sucede algo, Él improvisa. No es que cuando las cosas no salieron bien en el huerto del Edén porque Adán y Eva pecaron, Dios dijo, wow, ahora cómo arreglo esto. No, había un plan ya. Ya Dios lo sabía, ya Dios tenía un plan. Entonces, nuestro Dios es un Dios de planes, es un Dios de estrategia. Y eso nos enseñan las profecías. Y nosotros, como discípulos de Jesús, pues aprendemos de esos planes que Dios hace. Aprendemos de Dios a hacer planes en nuestra vida personal. Y aquí presento un desafío importante, y es que nosotros también hagamos planes para el nuevo año que se avecina. ¿Dónde queremos estar a finales del 2025 o a principios del 2026? Es algo que se debe definir hoy.
No se puede definir dentro de un año, se tiene que definir ahora. Así que planeamos para este año que se avecina, dónde vamos a estar. Y eso es parte de lo que podemos aprender de las profecías, que nuestro Dios es un Dios de planes. Y si Él es nuestro ejemplo y nosotros lo seguimos, pues nosotros también tenemos que ser hombres y mujeres que hacemos planes. Otro aspecto importante es que a través del cumplimiento de las profecías podemos ver el carácter de Dios. Lo que Dios dice lo cumple. O sea, Dios dijo algo 1000 años antes de que Cristo llegara y lo cumplió tal y como lo dijo. Y se ocupó de los detalles más ínfimos para que no cupiera ninguna duda en nuestra cabecita de que eso era coincidencia. Entonces, ¿qué nos provoca? ¿Qué provoca en nosotros saber que lo que Dios dijo lo cumple? Nos da seguridad, nos da confianza, nos da credibilidad. Una credibilidad que nos hace poder creer en sus promesas. Esas promesas que encontramos cuando vamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Y cuando leemos una promesa y decimos, no, pero esto está muy difícil, ¿cómo se va a cumplir esto en mi vida? Bueno, cuando recordamos que Dios en Jesús cumple todas las profecías que dijo, bueno, nosotros podemos también tener confianza de que también las promesas que Él nos hace en la Biblia van a ser cumplidas en nuestro diario vivir, que podemos creer en sus promesas. Y con esto Dios nos muestra también que Él es creíble, que Él tiene palabra. En lo personal, les cuento que cuando yo empecé a caminar con Jesús hace varias décadas atrás, uno de los elementos más importantes fue cuando yo aprendí de las profecías. Precisamente parte del estudio que les voy a compartir. Cuando yo empezaba mis primeros pasitos con Dios y yo vi que las profecías se habían cumplido, yo lo estudié y me di cuenta de esto tan maravilloso, de que había tenido cuidado de cosas tan pequeñas. Fue para mí una claridad, eso me afirmó y yo entendí que lo que Dios me estaba prometiendo ahora a mí se iba a cumplir. Entonces, ahí vamos con el segundo elemento y voy a dar uno tercero. Dios nos confirma a través de las profecías que Jesucristo es el Salvador, profetizado en el Antiguo Testamento, que no hay otro Mesías, que no tiene que venir alguien más, sino que es Jesús. Las profecías fueron dadas, como decíamos anteriormente, por muchos profetas que no se conocieron, que no vivían cerca, que no nacieron en el mismo siglo, con diferentes personalidades, y todas se cumplen en Jesús. O sea, la matemática no puede fallar. No podemos decir esto es coincidencia. Sí, Dios le quita al ser humano esa posibilidad, porque Dios pudo haber dado todas las profecías a través de un solo profeta. Pero manejó todo esto, orquestó todo esto de una manera tan espectacular que hasta los grandes intelectuales que andan tratando de probar que Jesucristo no era Dios, muchas veces cuando andan en estas búsquedas y en estas investigaciones, caen en los brazos de Dios y terminan enamorados del Señor y siendo sus defensores, sus apologetas. Jesucristo, entonces, es el Señor y ese es el trabajo de Mateo. Mateo está frente a esta audiencia judía predominantemente y su intención es probarle a su audiencia judía que Jesús es el Mesías. Mateo es guiado por el Espíritu Santo para conectar todos los puntos y la forma en cómo él redacta estos dos capítulos es muy interesante. Y de eso yo quisiera pues compartir con ustedes hoy.
Son 5 las profecías que vamos a estar tratando de estudiar hoy. La primera, que Jesús nacería de una virgen. Y vamos a verlo. Voy a poner para ustedes un slide porque creo que nos puede ayudar. Permítame un segundo. La celebración del nacimiento de Jesús. Y la profecía número 1 sería la siguiente. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Esta profecía está en Isaías 7:14. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Mateo, en el verso 18 del capítulo 1, menciona que María era virgen. Isaías, que fue escrito 700 años antes de Cristo, dice que el Señor dará una señal. Recordemos que la palabra señal la usa mucho el Evangelio de Juan, significa una flecha que apunta a un evento. El Señor le dará una señal. ¿Cuál es? Que habrá una virgen y la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ese hijo será Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces aquí tenemos esta primer profecía a la que se está refiriendo Mateo. Para probar que Jesús no nació como el resto de los seres humanos, sino que nació de una mujer virgen. La virginidad de María es sumamente importante en las profecías porque es un nacimiento contra naturaleza, es una concepción contra naturaleza, es una evidencia de lo sobrenatural. Por eso es muy importante la virginidad de María. Y esto no tiene nada que ver con el sexo. No tiene que ver con que si el sexo es bueno, con que si es malo. No, eso se ha ido mezclando a través de la cultura y de los años. Se le han insertado ciertos prejuicios al texto que el texto no los tiene. Esto se está refiriendo a que María es virgen como un acto sobrenatural de Dios de embarazar a una virgen, pero no tiene que ver con el sexo bueno o el sexo malo. Es importante que hagamos esa separación. Dios creó el sexo, así que el sexo no puede ser malo, porque Dios lo creó y Dios no crea nada malo. Lo que puede suceder es que el ser humano lo use para algo contrario de como Dios lo creó, y eso es diferente. Es un evento, entonces, contra naturaleza. Es el poder sobrenatural de Dios manifiesto delante de toda la humanidad. O sea, Dios está testificando públicamente de su gran poder. Él puede hacer que una virgen quede embarazada. Y la intención de Dios es que nosotros le pongamos atención al evento sobrenatural, que podríamos valorar el gran poder que Él tiene. Podamos ver el futuro y creer en todo lo que se va a cumplir también en nuestra vida. O sea, cuando nosotros creemos que el Mesías nació de una virgen, que concibió siendo virgen, a nosotros entonces se nos van a abrir las puertas espirituales, se nos va a abrir toda la habilidad y la posibilidad espiritual para poder creer otras cosas, como por ejemplo la segunda venida de Cristo, descrita en el libro de Apocalipsis, como por ejemplo cada una de las promesas que Dios nos da en el texto bíblico. ¿Por qué? Porque al creer en ese gran poder, inmediatamente hay un crecimiento en nuestra fe que nos permite recibir, abrazar, hacer nuestras otras promesas que ya son para nosotros específicamente. Nuestra fe para recibir, nuestra capacidad de recibir espiritualmente aumenta.
El Nuevo Testamento está escrito en griego. Cuando Mateo traduce ese verso que leímos de Isaías al griego, para mencionarlo aquí, dice que una joven que no ha conocido hombre. Eso es lo que dice Isaías, que no ha conocido hombre. La palabra conocer aquí se refiere a conocer sexualmente. Es una palabra muy interesante porque también Pablo la usa en Corintios 11. Pablo habla de la esposa y del cordero y habla de las bodas del cordero. Y ustedes y yo recordaremos que hay una analogía, ¿verdad? Muy encontrada en el Nuevo Testamento, esta que Pablo menciona, de que Jesús vendrá por segunda vez con la iglesia y se realizarán las bodas del cordero. O sea, habrá un matrimonio entre Jesús y su iglesia. En esa boda nosotros somos la novia. Y también que Dios espera que la novia no tenga romances con el mundo, con el sistema del mundo. Cuando decimos el mundo es importante, si eres una persona creyente que empieza a caminar con Jesús y has estado en los estudios que yo doy, ya tienes bien claro que cuando hablamos del mundo nos referimos a un sistema, al sistema del mundo. No nos referimos al mar y a los árboles, ni a nuestros primos, ni a nuestros papás. Y esto lo digo para clarificar, porque muchas personas cuando decimos que no debemos tener romance, que no debemos coquetear con el mundo, muchas personas entienden el mundo como cualquier cosa que está fuera del edificio físico de la iglesia, pero no es así. Se refiere al sistema del mundo, a cómo el mundo maneja la vida, a cómo los individuos se manejan cuando el gobierno de Dios no está en sus vidas. A eso se refiere. No quiere decir que te tienes que enemistar con tu primo o con tus papás, ni tampoco quiere decir que no puedas disfrutar la naturaleza. Hay que, ¿verdad?, tener esa sensibilidad. Y Pablo nos habla entonces de la esposa y del cordero. Y la esposa es la iglesia, que Dios no quiere que coquetee con el mundo, que se mantenga en santidad, que se mantenga pura. Y usa una analogía muy pertinente y muy fácil de entender para nosotros, ¿verdad? La esposa y el esposo. ¿Por qué es tan importante para Dios probar que María era virgen? Porque de esta manera Dios está pasando la semilla sin pecado a María. Sí, porque biológicamente es a través del hombre que se pasa el pecado. Y si hubiera habido participación de hombre, pues Jesús hubiera heredado el pecado original, ya que el pecado, como dije anteriormente, lo heredamos a través del hombre. Y Jesús no hubiera podido morir en la cruz por tus pecados y por los míos, porque hubiera tenido la naturaleza caída y hubiera necesitado que alguien muriera por él también. Bueno, espero que esto esté quedando claro. El matrimonio en el primer siglo era muy particular. Se daba un regalo de convenio entre las familias. Primero se organizaba y se planificaba entre familias cuando eran niños. A los 2 años ya las familias se hacían un convenio de quién se va a casar con quién. Luego se hacía lo que se llama el compromiso. En ese compromiso, la familia del novio le daba un regalo a la familia de la novia. Podría ser en aquella época, podrían ser cabras, podría ser ganado, podría ser trigo, podría ser un pedazo de tierra, pero le daba un regalo a la familia de la novia. Este regalo que se daba ahí en el compromiso eh, era para afianzar el compromiso. O sea, el compromiso era algo real, el compromiso era firme. ¿Verdad? No tal vez como hoy, que alguien se compromete y aparte de un anillito, pues si quieren terminan a los 3 meses. No, en esa época no. Y ese regalo era precisamente como una señal de trato, de firmeza, sólido es ese convenio entre familias. Y de paso vendría a ser como lo que sería hoy la pensión cuando hay un divorcio,
que el hombre le provee un dinero a la mujer para que se ayude con y para que cubra los gastos de los niños, o por lo menos debería de ser, porque sé que en muchos casos no se da ese dinero. Los hombres se divorcian y creen que se divorciaron de los hijos también, un muy mal entendido, sobre todo de ciertas culturas, porque hay otras que no. Entonces, aquí el matrimonio era realizado de esa manera. Y luego, cuando ya tenían el compromiso, después de un año, el novio se quedaba con sus papás. Y después de un año, el novio iba por su novia y ahí era cuando se realizaba ya la ceremonia y se llevaba a la novia, ahora ya esposa, para la casa de sus padres. O sea, ese era más o menos cómo se llevaba a cabo un matrimonio en el primer siglo. Eh, esto lo cuento, ¿por qué? Porque José se da cuenta que María está embarazada precisamente en ese periodo, entre el compromiso y el matrimonio. Por eso el texto bíblico dice que José fue un hombre justo. ¿Por qué? Porque él sabía que si dejaba a María y hacía público que María estaba embarazada, María muere lapidada. Entonces, ¿qué hace José? José está tomando la decisión de separarse de María en privado. Pero, ¿qué sucede? Y el texto dice que es justo por eso, o sea, noble, de buen corazón. No quiso hacerlo público para cuidarla, de que no la lapidaran. Pero resulta que se le aparece un ángel a José y ese ángel le abre los ojos y José entiende el plan de Dios. Pero definitivamente pudo perfectamente José haberse ido. Eso era lo que procedía. Y el ángel se le aparece y le aclara el entendimiento. Me imagino que José quedó eh, más en shock de lo que había quedado María cuando el ángel se le apareció a ella para decirle que concebiría un hijo. Pero ambos de mucha fe, ¿verdad? Tanto María, que había recibido esa palabra de otro ángel y que la había aceptado, a pesar de todas las consecuencias que esto traería en su vida, como ahora, como José también, porque también él está creyendo. Y qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios usa a los ángeles, mensajeros, literalmente mensajeros suyos. En todo el libro de Hechos los encontramos. Dios siempre comunicándose con el ser humano. Interesante, no porque también pudo haberlo comunicado directamente, pero no, usó un ángel. Profecía número 2. El Salvador nacería en Belén. Eso nos dice la profecía número 2. La zona y la región era muy grande. Toda la región de Palestina era muy grande. Había muchas ciudades, muchos pueblitos, muchas villas. Esta es posiblemente una de las más pequeñas, de las más insignificantes, como para que no haya espacio en la mente del ser humano para creer que es una coincidencia. Es una profecía que está en el Antiguo Testamento y que aquí Mateo la menciona. Mateo 2, 1 al 6. Después de que Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá,
porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Ahora veamos el cumplimiento. Quiero que notemos aquí un par de aspectos que creo que van a ser importantes para nuestra reflexión. Dice que llegaron eh, unos sabios, llegaron a Jerusalén unos sabios. ¿Quiénes son estos sabios? Estos son lo que común popularmente se llama los tres reyes magos. Un estudio que ya lo hemos hecho y usted lo puede encontrar aquí mismo en el canal, que no eran tres, eran varios reyes magos y que venían con más de 1 millón de personas con ellos. No eran tres personas calladitas que entraron a Jerusalén y que era gente muy sabia y muy poderosa económicamente, que inclusive eran los hacedores de reyes de la época. ¿Y por qué llegan? También está en el estudio que puede buscar usted aquí mismo en el canal sobre la Navidad, que enseñé en otras oportunidades. ¿Por qué llegan? Porque es muy posible que estos sabios vengan del imperio babilónico. ¿Recuerdan ustedes que Israel había sido llevado cautivo en el año 580, por allá aproximadamente antes de Cristo, a Babilonia? Y que Daniel estuvo ahí, el profeta Daniel, que fue cuando el profeta Daniel vive las experiencias que cuenta. Bueno, es muy posible que parte de la obra misionera de Daniel en aquella época haya dado como resultado que hoy, cuando esto se escribe, 700 años después, que 600 años después, habían unas personas que todavía recordaban lo que habían escuchado de Daniel a través de las diferentes generaciones. La obra misionera de Daniel continuó y la historia de Jesús continuó en el imperio babilónico. Y estos reyes magos, estos sabios, vengan de allá. Otro aspecto que es importante es que veamos que Herodes se turba, porque de aquí saldrán muchas reacciones de Herodes que tienen que ver con el cumplimiento de las profecías. Y también quiero que noten que cuando Herodes quiere saber de qué se trata esto y dónde van a nacer, miren la pregunta que Herodes hace: ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Y a quién le pregunta? A los maestros de la ley, a los sacerdotes. ¿Quiénes eran estos? El liderazgo, el Sanedrín. A ellos es a quien le pregunta. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Que no sabían? Ellos dijeron que sí sabían dónde iban a ser. Y le contestan: pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Notemos que ellos, los maestros de la ley, sabían el texto bíblico. ¿Y por qué lo quiero rescatar? Porque quiero que podamos ver y confirmar que ellos sí que entendían, ellos sí que sabían que estaba profetizado. Lo que sucedió es que no creyeron, no que no lo sabían. Ellos sabían. Lo que pasa es que no creyeron los judíos. Igual que sucede hoy con muchísimas personas que no están en Cristo, no porque no entienden, no porque no han leído el texto bíblico, no porque algún familiar no les ha hablado de Jesús, sino porque no quieren creer. Y aquí está la profecía de Miqueas 5:2, 700 años antes de Cristo. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Y aquí hay también mucho que aprender sobre este verso, porque aquí esta frase, desde tiempos antiguos, tiene un significado muy importante en el tiempo de Dios, como veremos más adelante en este mismo estudio. Pero ¿dónde es que nacerá el Mesías?
en Belén. Era algo que conocían los sacerdotes de la época y lo dijeron abiertamente. El Mesías nacería en Belén, en una villa como a 5 millas de Jerusalén, está Belén, un lugar donde se criaban las ovejas. Las ovejas que luego iban a ser matadas en el sacrificio en el templo, precisamente. Interesante, ¿no? Un lugar que además era un lugar donde crecía muchísimo el trigo, donde que se usaba para hacer el pan. Era un lugar que de hecho Belén quería decir en aquel tiempo casa de pan. Ustedes recuerdan que el texto bíblico nos habla de que Jesús es el pan de vida, que el que coma de ese pan no volverá a tener hambre jamás. Estas no son profecías, estas dos que les digo, lo de las ovejas y lo del pan, sino que cuando uno está estudiando, pues encuentra estos elementos que son interesantes para compartirlos y enriquecer nuestro conocimiento. Resulta que Belén también fue el lugar donde nació alguien muy importante en la historia bíblica, el rey David. Y todos sabemos que Jesús viene de la descendencia de David. De hecho, Mateo en la genealogía gasta todo ese tiempo escribiendo la genealogía precisamente para probar precisamente que Jesús venía de David y cómo estas profecías de Jesús conectan con sus raíces ancestrales. Ahora, en la última parte que les enfaticé en el texto de Miqueas, donde habla del tiempo, de tiempos antiguos, que Jesús venía de tiempos antiguos. En hebreo hay dos expresiones para referirse al tiempo. Una que es el tiempo como nosotros lo entendemos, que se puede calcular, que se puede medir, etcétera. Y otro que es los días de la eternidad, el tiempo en la eternidad. Es un tiempo que existe fuera de nuestro tiempo. Y aquí está describiendo que los orígenes de Jesús están en ese tiempo, que está fuera de nuestro tiempo. Porque nuestro Señor no tiene origen humano. Y eso es lo que quiere enseñar el texto. Los orígenes de nuestro Salvador están en la eternidad. El Señor entró a la humanidad, vino a la humanidad, migró del cielo a la tierra, se hizo hombre en un tiempo medible, en el tiempo humano. Podemos decir la época en que vino. Es un tiempo humano, pero su origen es en el tiempo de la eternidad. Y siempre coexistió con el Padre. Fue y es igual que el Padre. Y siempre estuvo, siempre está y siempre estará, porque Jesús es Dios. Cuando vemos el cumplimiento de estas profecías y los detalles tan finos con que Dios vino tejiendo, orquesteando, para que hoy a nosotros no nos quepa la menor duda de que Jesús es el Señor, de que Jesús es Dios. Jesús pasaría su infancia en Egipto, tercer profecía. Mateo 2, 13, 16. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado
de los sabios. Se calculó la edad y mandó a matar a los niños. Pero vamos a estar en la profecía anterior, que es que Jesús creció sus primeros añitos, por lo menos 2, 3 años, en Egipto. Y esto no lo dice Oseas, esta es la profecía mencionada ahí por Mateo, que se escribe 700 años antes de Cristo, en Oseas 11:1. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. El rey Herodes, que lo hemos estudiado en muchas oportunidades como un ser humano inseguro, cruel, tan cruel que llegó a matar a sus propias esposas, hijos, nietos, una persona muy frágil que se sentía amenazada y mataba a quien amenazara su, su postura, su rol de rey. Ahora estaba amenazando la vida de Jesús, porque pensó que Jesús vendría a quitarle su poder, su trono. Y José, pues recibe a través de un sueño indicaciones de que huya con su esposa y con el niño. ¿A dónde? A Egipto. ¿Y qué era Egipto? Egipto era un lugar de esclavitud, como recordamos en la historia de Moisés, pero también era un lugar de refugio. Leemos en el Antiguo Testamento en varias oportunidades, menciono dos para ustedes, que Abraham, durante un tiempo de hambruna, él se refugió en Egipto. También recordamos luego que José estuvo en Egipto durante otro tiempo de hambruna, ¿recuerdan? Cuando la familia, los hermanos de José lo vendieron. Bueno, él también estuvo en Egipto. O sea, era un lugar también de refugiados. Así que también Egipto era un tiempo, era un campo de esclavitud, pero también un campo de refugiados. Y parece que Jesús vivió ahí sus primeros 2, 3 añitos. Cuarta profecía. Mateo 2, 17 al 18. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Y aquí la tenemos en Jeremías, un libro escrito aproximadamente 600 años antes de Cristo. Jeremías 31:15 dice así. Así dice el Señor. Se oye un grito en Ramá, lamento y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Mateo está explicando que durante el tiempo de Jeremías, él escribió de un gran llanto que existía en la tierra y pone a Raquel, que fue la esposa de uno de los patriarcas, que hubo un gran llanto. Y aquí, pues es lo que se llama, y que lo hemos estudiado anteriormente, una profecía de doble cumplimiento. ¿Qué es una profecía de doble cumplimiento? Una profecía que tiene cumplimiento en el mismo momento en que el profeta la da, 600 años antes de Cristo en este caso, pero una profecía que tendrá un segundo cumplimiento, en este caso con la primera venida de Cristo. Y hay profecías, pocas, pero hay que tienen 3 cumplimientos. Y bueno, eso ya se estudia cuando uno estudia un poquito más formalmente la teología. Mateo está explicando entonces de este llanto que hubo en Israel. Durante el cautiverio de Babilonia, en el año 580, como mencioné anteriormente, los babilonios se llevaron cautivos al pueblo de Israel, a una gran cantidad. Se la llevaron
y había un lugar donde los separaban de los hijos, porque no solamente se los llevaron cautivos, sino que se separaron, los separaron de los hijos, de los niños. Y este es el lamento, porque ese lamento, esa separación con los niños se llevaba a cabo en Ramá. Y ese lamento era del pueblo de Israel desgarrado, donde los separaban de sus niños. O sea, cuando eran llevados presos por el imperio babilónico. ¿Y dónde está Ramá? Está más o menos a unas 5 millas al norte de Jerusalén. Y aquí debemos de recordar lo que en otras oportunidades hemos compartido. El texto bíblico ilumina por sí mismo muchas veces el mensaje, en este caso con esta doble profecía, profecía de doble cumplimiento, perdón. Y Herodes, en su gran inseguridad, estaba derramando ahora la sangre de cientos de niños. Está matando a todos los niños que tienen la edad aproximada que podría tener Jesús. Y esto da origen entonces a otra profecía más, a la quinta profecía. Jesús crecería en Nazaret y sería rechazado. Mateo 2, 19, 23. Después que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Claro, pensó, el hijo ha de ser igual que el padre. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea, o sea, la parte norte, ya no ahí en Belén, donde había nacido el niño, que está a 5 millas de Jerusalén, sino hacia el norte, por donde está el lago de Galilea, esa otra región. La de abajo, donde está Jerusalén, se llamaba Judea, la de arriba se llamaba Galilea. Recordarán ustedes que les decían los galileos a los apóstoles, porque venían de esa región. El verso 22, pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar del padrero, estuvo a miedo de ir allá. Advertido en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamarán Nazareno, Jesús de Nazaret. Tanto José como María eran originarios de Nazaret y ambos terminaron en Belén, donde nació Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús nace en Belén si ellos eran originarios de Nazaret? Porque hubo un censo, el imperio pidió un censo y ellos tuvieron que ir para este censo a registrarse. Cuando, cuando ellos están en este censo es cuando ellos llegan a Belén. Mateo dice que todo esto está sucediendo para cumplir las profecías. ¿Qué nos enseña el estudiar las profecías como las estamos estudiando hoy? Nos enseña que Dios es un Dios de planes y que Él tiene un plan para ti, así como lo tuvo para su estrategia. Cuando entremos en el libro de Apocalipsis en los próximos días, que lo estaremos estudiando verso por verso y palabra por palabra, vamos a poder recordar estas profecías y vamos a entender cómo nuestro Dios es un Dios de planes. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo a través de toda la historia. De la misma manera que Él creó planes para la salvación de la humanidad, de la misma manera Él tiene planes para ti. Y aquí lo inteligente es encontrar cuál es el plan de Dios para tu vida. En lugar de decirle a Dios, este es mi plan, preguntarle, ¿cuál es tu plan, Señor, para este 2025?
para este 2026, 2027, el año en que te encuentres? ¿Cuál es el plan tuyo para mi vida? También a través de este estudio de las profecías, de cómo se cumple que Jesús nace de una virgen, algo contra naturaleza, algo imposible de suceder, algo que no cabe en la mente de un ser humano, Dios lo hace precisamente para romper con cualquier muralla que se levante en contra de la fe en nuestro entendimiento. Si Dios hizo eso, dime tú, ¿qué puede ser imposible para Dios en tu vida? Proveerte el hogar que necesitas, proveerte la esposa que andas buscando, proveer la sanidad para tu padre, proveer económicamente en el negocio que estás, hacer que tu hijo te perdone, poner en el corazón de tu hijo perdón, darte gracia y favor en la empresa donde estás, sacarte de la quiebra económica, arreglar las relaciones interpersonales. Y es en las profecías donde nosotros encontramos ese colchoncito donde podemos descansar en Dios, sabiendo que toda promesa de Dios para tu vida y para lo mía se va a cumplir, porque es la palabra de Dios, es Dios firmando, no es cualquier firma, es Dios diciéndote que lo va a hacer. Entonces vale la pena obedecerlo, porque toda promesa de Dios tiene cláusula condicional. Entonces, si Dios va a hacer eso por mí, vale la pena que yo lo obedezca. Y también el estudiar estas profecías nos ayuda a ver cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios, cuán estratégico, cuán detallista es Dios, de todos los cuidados que ha tenido a nivel macro y también quiere tener a nivel micro, a nivel personal, en tu vida y en la mía. Y está escuchándonos hoy. Está aquí con nosotros mientras estudiamos y aprendemos de Él. Él conoce tu nombre. Él conoce tu historia. Él sabe de dónde vienes. Él conoce tus pecados más ocultos. Él conoce tus anhelos. Él conoce tus dolores, tus sufrimientos, tus vacíos. Él es todopoderoso. Dios tiene todo el poder para responderte. Hoy que celebramos el nacimiento de Jesús, podemos presentarnos delante de Él y presentar nuestra vida delante de Él y decirle, Señor, aquí tienes mi vida. Ayúdame, enséñame, guíame para hacer tu voluntad y no la mía, porque hoy he creído en que sí, eres un Dios poderoso, en que eres real, en que eres verdadero, en que me amas, en que soy importante para ti. Y si tuviste cuidado de estas historias, de las profecías y sus cumplimientos, ¿cuánto más no vas a tener de mi vida que es tan pequeñita en tus manos? Muchas gracias por haber dado a tu hijo a morir en una cruz por mí, sin que yo te conociera, sin que yo te buscara, sin que yo quizás lo mereciera. Ese es el mensaje de Dios para tu vida en esta Navidad. Que te vuelvas a Él, que creas en Él, que Él tiene un plan para tu vida y un plan muy bueno. Y que Él no te va a fallar, Él no se va a equivocar, Él no te va a traicionar, Él va a cumplir lo que ha dicho, como lo cumplió en cada una de las profecías que dio 700, 600 o 1000 años antes de que se cumplieran. En la vida de Jesucristo, también en la tuya va a cumplir cada una de las promesas. Y ahí donde estás,
Quiero que inclines tu rostro, como quien inclina el rostro delante de un rey que entró al cuarto donde estás, al auto donde estás, a la oficina donde estás, ahí debajo del árbol, ahí en la prisión donde te encuentras hoy, en el lugar donde estés, en la cama del hospital. Inclina tu rostro y pídele a Dios que haga algo sobrenatural en tu vida en este próximo año que inicia. Algo que tú no crees que sea posible que suceda humanamente, así como que Él hizo que coincidiera una virgen. Y dile a Dios que haga eso en tu vida. Y yo voy a orar contigo para que Dios lo haga. Y tú puedas ver la mano invisible de Dios irrumpiendo en el plano natural para contestarte a ti, pequeñito y pequeñita como eres en comparación a su grandeza, pero muy importante en su corazón. Tan importante eres que dio la vida de su hijo por ti. La vida de su hijo la dio por ti. Así de importante eres para Dios. Ha sido un gusto que nos acompañes. Muchas gracias. El estudiar la palabra juntos siempre nos nutre de una manera diferente. Así que tus comentarios, tus impresiones, tus preguntas son muy bienvenidas. Ahí las puedes poner y yo con mucho gusto en algún momento te contesto. Bueno, además te recomiendo que te registres en este canal y que le des un like al tema de hoy para que el algoritmo lo envíe a mucha gente más que pueda recibir un tema tan importante como este, para que muchas personas en este tiempo se acerquen a Dios o empiecen a caminar con Dios. Así que ahí te dejo esa idea, no te cuesta nada, solamente tienes que darle like a la campanita. Bueno, sin más, te dejo por ahora, nos vemos en el próximo estudio. Que estés muy bien.